Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. El año 92 es un año de grandes cambios en mi vida. Cierro el Colegio Argentino de Filosofía, el CAF, porque había llegado a un grado de saturación, en general en lo que tenía que ver con la enseñanza de la filosofía. Esto se daba en distintos lugares, también de la universidad, también de la facultad. Ya no me resultaba creativo, no me resultaba productivo. En el Colegio de Filosofía, lo mejor ya estaba hecho. Y cuando yo siento que lo mejor ya está hecho, no continúo. Me quiero quedar con la última imagen de cuando las cosas estaban bien. No soporto la decadencia, el deterioro y la prolongación por inercia sobre la base de lo ya hecho. Ningún laurel. Necesito sentirme vivo haciendo cosas nuevas. Cuando lo cierro, no tengo exactamente un proyecto muy definido, pero sí va surgiendo algo poco a poco que va a ser importante para mi futura vida filosófica. Esta saturación tenía que ver también con la universidad. Yo daba clases en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Arquitectura y en el ciclo básico. Eran 3 instituciones. En la Facultad de Psicología, después de un comienzo eufórico, fue decayendo. Y yo no tenía una inserción en la facultad más allá de la cátedra que yo dirigía y de las clases que preparaba y del seminario que hacíamos intracátedra para seguir estudiando. Pero no tenía una inserción política dentro de la facultad, ni en el consejo académico, ni relación con las autoridades. Hacía rancho aparte. Las autoridades se cansaron de mi rancho aparte y llamaron a un concurso con un jurado que explícita y públicamente me era hostil. Ese jurado, yo me presenté al concurso, sabía de lo que se trataba, pero no iba a renunciar de motu propio a un lugar que yo había construido y que me parecía valioso. Este jurado de la Facultad de Filosofía, de la carrera de Filosofía, donde estaban los de Filosofía Analítica y los de especialistas en Filosofía Anglosajona, propusieron un tema de concurso que era la identidad personal. Cuando yo recibo ese tema, yo de identidad personal como tema filosófico nunca lo había abordado, ni sabía de dónde venía. Así que tuve que preguntar de dónde viene. Y esto venía de la filosofía de Hume. Hume no estaba dentro de mi cultura filosófica, más allá de haber leído a Deleuze. El que estaba dentro de mi cultura filosófica era Deleuze, no Hume. Entonces, tomé el tema de la identidad personal y construí un texto, que lo tengo por ahí, no sé por dónde anda, un pequeño ensayo que después presenté ante la mesa del jurado. Un ensayo en donde hablaba a partir de mi cultura filosófica
y no de la cultura filosófica del jurado. El profesor titular era yo, y lo que estaba en concurso era mi cátedra, no la de ellos. Esto mismo yo lo pongo en el texto, que no me iba a someter a una evaluación a partir de una cultura de otros, sino iba a presentar la mía. Eso está en la primera página. Entonces, escribí sobre la noción de interpelación de Althusser, la del sujeto escindido de Lacan, algunas ideas que había encontrado en Foucault sobre el cuidado de sí y sobre la subjetivación, y algunas otras cosas que tenían que ver tanto con Deleuze como con Derrida. Ni Althusser, ni Lacan, ni Derrida, ni Deleuze, ni Foucault pertenecían a la cultura filosófica del jurado, no tenían idea de lo que habían escrito, pero sí tenían una noción bien fuerte de que esa filosofía no tenía posibilidad de ingresar a la facultad de filosofía, cosa que yo ya sabía, por eso estaba en psicología además, y por eso estaba en arquitectura. El resultado del concurso me fue totalmente adverso, ni siquiera fui mencionado, o sea que me echaron. Terminó psicología. En la arquitectura me cansé. Me cansé de esperar a los alumnos a las 7 de la tarde para que fueran llegando a las 7:30, por ejemplo. Me cansé. Me cansé de esos galpones sin calefacción. Y me cansé de que me pagaran un sueldo que era un viático, que ni cubría la nafta de mi auto con la que iba a la Facultad de Arquitectura, ni la petaca de whisky con la que estimulaba para poder soportar semejante burocracia. Y me cansé de esperar que me pagaran un cheque de nada, que lo bicicleteaban hasta que el contador murió, me quedé sin contador de la UBA, y entonces lo mejor ya había pasado, que fue los primeros momentos en que espacios de poder y espacios de saber, yo hacía un curso en el que se habían generado algunas cosas interesantes. Después nuevamente la chatura. Así que dejé esa cátedra en manos de algunos colegas. Con respecto al ciclo básico, después de los primeros momentos también de gran crecimiento, me interesó sobre todo seguir trabajando con la cátedra en jornadas de estudio, como siempre hice, y recorrer las comisiones dando clases aleatorias. Con respecto a mis clases en la cárcel de Devoto, que habían tenido un momento también de gran interés, que culminó con la jornada Foucault en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en la que mis alumnos de Devoto vinieron esposados a dar sus conferencias, que fue un momento importante, como fue un momento importante distribuir las monografías de los alumnos de Devoto entre los estudiantes del ciclo básico común para que vieran la calidad de estudiantes de filosofía, algunos de los cuales ni siquiera tenía bachillerato y solo escuela primaria, la elaboración de estudios que tenían el tema de encierro, esa calidad yo no la encontraba en las sedes de la UBA donde se daba el ciclo básico. Pero esto no era demagogia, esto no era populismo. Está a la vista la calidad de los trabajos que hacían Sosa, Chirico, Schocklender, Minaglia y otros. Eso también se agotó para mí.
renuncié a esa experiencia por motivos personales que no vienen al caso. Por lo tanto, mi tarea docente, a la que me había dedicado desde 1984 hasta el 92, esos 8 años muy intensos, se habían agotado. Decidí cambiar de vida, que no era la primera vez que me pasaba. Son cambios completos prácticamente. No cambio por sectores. Se viene todo. Como en el 84, por ejemplo. Se vino todo. Me divorcié, dejé de trabajar en la empresa de mi padre, dejé mi casa, dejé de vivir con mis hijas, ingresé a la UBA como profesor, me dediqué y vino la democracia y se fue la dictadura. Era un cambio macro y micro. En el año 92 pasó algo parecido. Por un lado, aunque fue con una cierta antelación, pero se estaba viviendo el fin de las ilusiones socialdemócratas del alfonsinismo. Eso se terminó. Había totalmente un nuevo panorama político. Menem era la figura. Una figura totalmente inesperada e irrelevante con anterioridad a su postulación como candidato. Era totalmente nuevo. Era algo... Cambió el país. Cambió la imagen. Eso por un lado. Eso en lo macro. Mi padre me pidió colaboración para ver si le podía dar un mano en la empresa porque se sentía envejecer. Así que volví a la empresa part-time porque aparte necesitaba dinero. La filosofía no me lo daba. Necesitaba dinero para tener total libertad, que era lo que a mí más me importaba en la filosofía. No la concebía sin total libertad. Y la libertad la tenía que sustentar con dinero. Eso lo tenía bastante claro. Y por otro lado, decidí comunicarme con el mundo filosófico por la escritura y ya no por la oralidad. Porque aparte decidí que la oralidad, que me fue tan grata, tan necesaria, que la gocé tanto, la disfruté tanto por mi modo de ser, que fue de una exhibición total. Yo llenaba el escenario en los seminarios del Centro Cultural Rojas, cuando daba seminarios sobre Deleuze, sobre Foucault, en la Facultad de Psicología, era muy teatral. Yo ponía el cuerpo, adelgazaba 2 kilos por clase, ponía el cuerpo. El Johnny Walker, etiqueta roja, me acompañaba. Nunca fui alcohólico, pero supe los límites de mi coraje. Eso me daba fuerza. Yo ponía el cuerpo. Nunca leí una clase. Era a capela. Y para mí era muy importante que tuviera un ambiente de concierto la clase, como cuando uno va a un concierto. Silencio absoluto y todo el mundo concentrado en la música, en este caso era en la palabra. Ni una mosca tenía que volar. Y esto a veces ante 1000 estudiantes, como ante menos gente también de los seminarios del Colegio de Filosofía. Concentración absoluta. Yo no tenía otro mundo que lo que estaba pensando. Por lo tanto, esta exhibición a la que correspondía la mirada de los otros, esa mirada yo la capturaba. Había estado 12 años encerrado, desde el 72 al 84, en donde cuando me miraba al espejo no veía nada, o sea, ni tenía mi propia mirada. Así que cuando salgo del 84, un poco antes, en el 83, cuando empiezo con mis primeras experiencias docentes en la Universidad del Salvador, como adjunto en fenomenología, esa fue mi primera salida, ¿no? Yo
quiero que me miren y quiero que me escuchen. Lo agoté, no quise más. Ya no pasaba nada. A las palabras se las llevaba el viento. Era algo sumamente caníbal. La voracidad del estudiante no tiene límite. Quiere más. Quiere que vos seas siempre brillante, siempre que lo enamores. Yo enamoraba, pero el problema no era que enamorara, sino que debía seguir enamorando. Me agoté. De ser seductor, me agoté. Me di cuenta que ya no daba para más, que me consumía. Y yo lo que quería no era consumirme, yo quería crear cosas. Más allá de mi cuerpo, más allá de mí. Y la escritura es crear un cuerpo diferente a la de uno. Una clase depende mucho del cuerpo de uno. Y cuando el cuerpo se va, la clase se va. Yo buscaba mucho en el mundo pedagógico, lo que yo quería era trabajar en conjunto, trabajar con los otros. Es decir, yo hacer mi propio trabajo y los otros hicieran su propio trabajo y juntos crear alguna obra que no fueran nosotros. Exteriorizar, materializar. Eso era muy complicado. En general el ambiente era de idolatría y de delegar en el otro el trabajo y mirar y admirar. Bueno, eso me consumía. Me consumía. Esas relaciones, como diría Gilles Deleuze, de tipo edípico, me consumía. Entonces, para crear un cuerpo otro hay que escribir. Un libro no es uno. Una revista no es uno. Una revista tiene vida propia. Un libro tiene vida propia. Circula y se va. Es justamente lo que no quería Platón, porque Platón vivía en el mundo de la oralidad. Y decía, no, escritura no, escritura no. La escritura se va sola y ya no soy yo. La relación maestro-discípulo se pierde porque no hay inmediatez, se va solo. Bueno, para mí debía irse solo. Primero porque yo no era un sabio, como Parménides, Heráclito, Sócrates. Yo no era un sabio. Tenía plena conciencia de que no era un sabio. Entonces necesitaba crear una obra y hay que escribir. Yo ya había escrito Los senderos de Foucault, había escrito Pensadores Bajos, había escrito algunos artículos, estaba terminando La Guerra del Amor, yo estaba escribiendo, pero ahora era que se convirtiera en el principal canal. Y me surgió esta idea de la revista, que me surgió. Nadie me sabía que había revistas culturales, fin de siglo, punto de vista, qué sé yo, cosas. Ninguna las leí a veces, nada más. Como yo la tenía parte del tiempo ocupado en la empresa familiar, y aparte me casé, pero igual seguí viviendo solo. Mi hija Camila se vino a vivir conmigo. Tenía que ser un papá soltero, ocuparme de la casa, cocinar, cuidar a mi hija, acompañarla, deporte, inglés, clase particular para el ingreso al colegio, etc. Yo era un padre solo. La mamá no intervenía. Así que tenía bastante ocupado yo mi vida. Y surgió lo de la revista. Mi amistad con Christian Ferrer
me permitió hablar con él y decir, mira, tengo ganas de hacer una revista, y yo tenía una idea de que yo quería hacer una revista bella, hermosa, porque mi hobby era la fotografía. Y este hobby, que en algún momento dado hizo de mí un fotógrafo aficionado, se convirtió tiempo después en un mirón de fotografías de otros. Tenía libros de fotografía, hermosos libros de fotografía. Me gusta ver fotos. Este es el número 2 de la caja. Miren el tamaño de la revista. Tiene casi 40 centímetros de alto y casi 30 centímetros o 25 de ancho. Es la foto de Billie Holiday. Siempre blanco y negro, de alto contraste, en lo posible sin grises, casi lo que se llama la técnica de solarización, donde el blanco es muy fuerte. El texto, la foto. Fotografía y filosofía. Texto es fundamental, pero es una revista para que sea vista. Hablé con Cristian, que se convirtió en mi colaborador. Busqué a diseñadores. Encontré a Valeria y a Bettina. Les dije cuál era mi idea. Tamaño tabloide, con fotografías blanco y negro, de alto contraste. Las fotos las traigo yo. Bueno, flor de laburo fue esto. Porque la revista tiene que tener una periodicidad. El último número fue en el año 95. Y empecé en el 92. Fueron 10 números durante 3 años. El primer número lo llamo con una palabra que forma parte de mi léxico filosófico: tensiones. Después, en el seminario de los jueves, escribiremos y publicaremos un libro que se llama Tensiones Filosóficas. Haremos un seminario entero sobre tensiones argentinas. La palabra tensión, como la palabra fricción, como la palabra disputa, ya está mostrando un poco cuál es mi temperamento filosófico. Enrique Marín me llamaba Dostoyevsky. Dostoyevsky. Bueno, sí, es un poco, ¿por qué no? La gran palabra para mí con la que empieza la filosofía es no. No es la de Zaratustra, que dice sí. Yo digo no. Así que, tensiones. Y la primera es decir, yo iba a publicar, a empezar con mis amores, no ídolos, no héroes, amores. Yo amo. Y en ese momento amaba mucho, mucho, mucho a esta pareja del cine norteamericano, que es John Cassavetes y Gina Rowlands. Yo había visto las películas por video, por supuesto, y me habían dado vuelta a la cabeza, era algo extraordinario. Gina Rowlands era extraordinario, Cassavetes era extraordinario. La revista que yo iba a hacer no era una revista de filosofía, era una revista de amores. Y yo los amores no son todos filósofos, hay pocos filósofos que amo. Yo amo a Deleuze, amo a Foucault y creo que no amo a nadie más. Y cada vez que yo quiero volver a leer textos de filosofía, cada vez, porque yo me voy y empiezo con otra cosa, por ejemplo, hace tiempo estoy Jean Améry, Imre Kertész,
Primo Levi, de repente me canso de los campos de concentración, del genocidio, de los judíos y todo ese tipo de cosas, y quiero tomar contacto con un poco de filosofía, bueno, leo a Deleuze. Digo, ¿otra vez Deleuze? Sí, porque es como escuchar música. Entonces yo, cuando digo, bueno, ¿hace cuánto que no escucho música clásica? Pongo Glenn Gould, tocando Bach. ¿Hace cuánto que no escucho a Bob Dylan? Vuelve Bob Dylan, vuelve Leonard Cohen, vuelve, qué sé yo, o vuelve Billie Holiday. Es decir, yo tengo como una familia de amores. Entonces, esa familia de amores iba a volcarse en la revista La Caja, que es el nombre que yo le puse, revista de ensayo negro. Así como hay serie negra, el mundo del detective, el mundo de Philip Marlowe, el mundo de Raymond Chandler, el mundo de Horace McCoy. Yo de literatura policial no sé nada porque me aburre soberanamente, pero algunos sí. Horace McCoy, Chandler y todo ese tipo de cosas. Entonces, ensayo negro, es decir, una revista de autor, como el detective, de autor. El tipo, viste, que tiene una oficinita, ¿no?, en un cuarto J, en donde no tiene nada salvo una botella de whisky, los cigarrillos, etcétera, y espera que alguien lo contrate. El ensayo negro, un ensayo de autor, en donde cada uno de los columnistas, de los que iban a escribir, escribía en una forma personal, ¿no?, donde esté el sello del autor. Nada de comentaristas de otro tipo, de circulación de lo que se conversa y se habla de la moda, ciencias sociales, nada universitario, afuera la universidad, fuera la universidad, fuera el discurso universitario, amores. Entonces, el primer número está John Cassavetes. Y el otro amor es Bruno Schulz, el judío polaco. Bruno Schulz. Ahí yo tenía dos amores. Y después, como una columna principal del primer número, y después otras cosas. Son tensiones. Tensiones sobre el rock nacional. Alejandro Rosichner, Claudio Uriarte. Uno odia el rock, el otro lo ama. Adentro. Marcus Heidegger. Entre ellos, cartas o algo parecido, adentro. Foucault, de las palabras y las cosas, George Steiner, que dice que Foucault es un burro, adentro. No solamente tiene que haber una polémica, eso yo ya escribí bastante sobre eso, que la tensión no significa polémica en el bar, ni intratables, no, nada de eso. Pero son modos en donde el pensamiento de uno crece en la tensión con el otro. Así que había varias, y otra de las tensiones es Cassavetes y su esposa y actriz Gina Rowlands, maravillosa. Había que invitar a gente que escriba. Yo llamo gente. Llamo a María Moreno para que escribe sobre Cassavetes, a Rodrigo Tarruella, fallecido, que era para mí el columnista más interesante de la Mantecine. Rodrigo Tarruella también escribe sobre Cassavetes. Traduzco a Martin Scorsese sobre Cassavetes. Tengo un grupo de traductores. Tengo una política editorial que es a contracorriente del miserabilismo de la cultura argentina. Yo pago. Cada colaboración se paga. Cada traducción se paga, a todos por igual. Eran 60 pesos. Nadie pagaba 60 pesos, no era mucho, pero nadie pagaba 60 pesos. En esa época eran $60, ¿viste? Porque qué sé yo, era el 1 a 1.
Entonces, todo se paga. Entonces, invento cosas, busco fotografías, busco temas. Hay una sección que se llama Cosas Vencidas, donde yo recupero cosas de otra época. Lino Palacio, Rico Tipo, Tita Merelo, cuando Víctor Gombrowicz escribía en las revistas de moda acá con un seudónimo, algo viejo de Cortázar, el día que en 1948 Mirta Legrand anuncia que se retira de la actuación. 1948, Mirta Legrand, reproduzco en Radiolandia, cuando Mirta Legrand en el 48 dice que no va más, que se quiere dedicar a su casa, año 48. Eso yo lo consigo y lo publico. Era Cosas Vencidas. No tengo publicidad, nadie me pone un mango. Al contrario, en la contratapa yo publicito a gente que considero de valor. Revista La Mantecina, librería Juan Blatón, etc. Es decir, gente con la que yo tenía contacto que se tenía que bancar a sí mismos. Por supuesto, esto tenía un costo. Todo lo que implica contacto con un distribuidor, con una imprenta, los microfilms, las pruebas, mandar a imprimir, imprimía 2000 ejemplares, distribución en kioscos, el distribuidor. Una vez que se distribuía, yo me caminaba todo Scalabrini Ortiz, todo Santa Fe, desde Plaza Italia hasta la 9 de julio, desde Pacífico hasta la 9 de julio, todo Corrientes, desde Suipacha hasta, no sé, Junín. Cada kiosco para ver si la exhibían bien. Era suficientemente bocina para quedar colgada de un broche y que se viera. Hablaba con los kiosqueros. No podría usted... Los kioscos tenían 1 millón de revistas, 1 millón tenían. ¿No la puede correr un poquito más para el frente, aunque sea una semana? Me dediqué a la caja. Al mismo tiempo que terminaba mi guerra del amor, al mismo tiempo que trabajaba en la empresa hasta la 1:30, 2 de la tarde, al mismo tiempo que vivía con mi hija y cocinaba y me dedicaba a que la casa fuera un hogar. Tenía una relación conyugal sumamente feliz, pero 2 veces por semana, porque Cora vivía con sus hijas en su propia casa. La revista La Caja, La Guerra del Amor. El hecho es que en el mes de diciembre me caí, me fusilaron, no me levanté del año 92 de la cama durante un mes, me quedé sin energía, con un ataque de tiroiditis, con una infección infernal. Fue mi primera enfermedad, me agoté, porque puse ahí en ese cambio, cerrar el CAF, darle un lugar totalmente secundario a la enseñanza universitaria, mantener la cátedra y reunirse una vez por semana, eso también lo hacía, no abandoné la cátedra, nos reuníamos una vez por semana a estudiar igual, pero ya la pulsión estaba bajando. Alicia Páez ya no estaba, Edgardo Chiván ya no estaba, Gustavo Mallea ya no estaba, o sea, mis sostenes muy fuertes desde el punto de vista de la creatividad no estaban. Entonces estaba un poco flaco todo. Pero igual nos reuníamos todas las semanas a estudiar y yo iba a dar mis 20 y pico de clases al ciclo básico. Es decir, mucha actividad. Yo estoy dando la imagen de un tipo que labura muchísimo, porque es absolutamente cierta. Y de esto, La Caja era algo tan hermoso y tan bello. Cada número
La contratapa del número 2 es Ana Sigula. Ana Sigula, porque el número 2 trata de Billie Holiday y de Fassbinder. Y se llama Hambre y Amor. Rainer und Billy. Es decir, cada número fue otra cosa. Son 10 números. El primer amor, al frente John Cassavetes. El segundo amor, al frente Billie Holiday. Y el tercer amor rompió con todos los códigos, porque no lo conoce nadie. Peter Lorre. Peter Lorre. Peter Lorre, para mí, formaba parte de mi historia familiar, porque mis papás y mis mamás hablaban de Peter Lorre, porque Peter Lorre era un actor húngaro, y mis viejos tenían cultura húngara, y yo hablaba húngaro, y Peter Lorre era húngaro, y aparte creo que era judío también, pero este Peter Lorre era un actor extraordinario, que por ejemplo usó Fritz Lang para su famosa película El Maldito, M, El Maldito, pero Peter Lorre después actuó hasta en el Viaje al Mundo en 80 días como actor secundario, hizo muchos papeles secundarios, en El Halcón Maltés actúa. Peter Lorre era un underground, y yo lo pongo a Peter Lorre en la tapa. Es decir, esto solo podía entender a gente que podía compartir mis amores. Y la revista tuvo mucha circulación, porque el primer número de 2.000 ejemplares, no sé, debo haber vendido 1.300, que es mucho para mí, sin publicidad, boca a boca. Es decir, acá no había, nadie se enteraba que había una revista que llamaba La Caja, salvo si pasaba por un kiosco y la veía. Es una aventura. Y un día me entrevistó un periodista que no tenía la nombradía que hoy tiene, se llama Alfredo Leuco, me entrevistó y me decía, él se me presentó como lector de La Caja y dijo, una revista de culto. Cuando te dice revista de culto, ya sabes que no se vende, pero perdura. No. Hubo algunos que escribieron muy seguido en La Caja. Los que más escribieron en La Caja fueron Carlos Correas y Claudio Uriarte, en varios números. Carlos Correas y Claudio Uriarte eran lo que se llama dark. Eran dos figuras dark, oscuros, jodidos, talentosos, muy originales. Claudio Uriarte escribía en Página 12, pero había decidido ser de derecha, era muy de derecha, en Página 12. Y Carlos Correas, bueno, Carlos Correas era también, le gustaba el submundo, era un personaje de Roberto Arlt, a quien él admiraba. Es decir, ¿qué es la vida? La vida es puterío y guita, esa es la vida. Y de ahí elaboraba su concepción del mundo. Ellos escribían. Invité a los escritores, lo que se llama escritores, que escriben novelas, que me interesaban a mí. Era Quique Foguil. Quique me interesaba porque era muy inteligente, a pesar de no ser buen escritor, según mi humilde criterio. Alberto Laiseca, que me parecía un buen escritor, como pensador era muy flojo, pero buen escritor, tenía una cosa satírica que me gustaba. César Aira,
que para mí era muy inventivo y muy creativo. A ellos tres. El problema fue que Aida me mandó una de estas cosas que él llama ready-made, o sea, una pelotudez con firma de Aida, que por la firma la pelotudez se ennoblece. Yo dije, mirá, acá la firma no va, acá va el texto, la calidad del texto. No me, ¿viste? El inodoro de Duchamp, acá lo pongo en el baño, no lo pongo en el living como obra de arte, va al baño, al lado del papel higiénico. Así que lo lamento mucho, no te publico. Después escribí un ensayo sobre Aida, pero no te publico. Fue Willy y la hice casi. Anoté acá, son 10 números. 10 números. El de Billie Holiday. Escribía Gustavo Varela sobre jazz. Los fotógrafos argentinos, Coppola, Anatol Saderman, Sara Facio, Anne-Marie Heinrich, Greta Stern, los grandes fotógrafos argentinos, de blanco y negro, los retratistas. Después, otros, Helmut Newton, qué sé yo, una cantidad, Bresson y demás que también los incluí. Textos de Jean Moreau sobre Fassbinder, de Sigula, de Dean Benders, el número 3 de Peter Lorre, ya escribe ahí, Deleuze, escribe Rorty, etc. Escribió varias veces Horacio González, Ernesto Laclau. Ese mundo todavía no era un mundo del neofascismo, era un mundo más o menos liberal. Es decir, lo que importa es las posiciones y la confrontación y la curiosidad ante lo que no pienso yo. Tener curiosidad ante lo que no pienso yo. No adhesión a lo que ya pienso. Bueno, ese mundo en la caja funcionaba así. Escribo sobre Althusser, sobre la esposa que él asesinó, este artículo Sinelén sobre Fukuyama, hay un número dedicado a Albert Camus, hay un número dedicado donde escribe, ¿sabes quién? Eugenio Zaffaroni. Zaffaroni escribe sobre Camus, Carlos Correas escribe sobre Camus, yo escribo sobre Camus, Cristian Ferrer escribe sobre Camus, Horacio González, creo que, si no era, hay una entrevista a Jorge Álvarez, el que creó el grupo Mandioca, el primer sello de rock nacional, y aparte de la editorial de autores argentinos Jorge Álvarez. Después le hicieron homenaje. Hay una entrevista a Jorge Álvarez, hay una entrevista a Javier Martínez, el cantante de Manal, en el mismo número dedicado a Albert Camus. En la tapa de no sé qué número está Mick Jagger. Hay un número de la caja en la que yo elegí únicamente fotos de gente que fuma. Todos están con un cigarrillo. Hay generales de la dictadura que están fumando, como está Bob Dylan fumando. Hay todo un número dedicado a Martha Graham, la bailarina, donde está también Iris Cacheri. Belleza, belleza, belleza. Todo es belleza. Hay un número que creo que es el número 5, donde hay un mono de Borneo, una especie de mandril, que está ahí. Y abajo dice Mariano Grondona, porque yo escribí ahí un ensayo, es decir, un atrevimiento fuerte con respecto a un periodista muy alabado en los años 90 por los progresistas, diciendo, uy, el doctor se hizo demócrata, el doctor trajo la cátedra a la televisión, el doctor eleva el nivel. Los progres, la gente de izquierda, ¿no? Miren al doctor, miren al doctor. Bueno, le puse un mono.
Esta es una revista antiprogresista. Por eso, cuando la presento por invitación supuestamente gentil en el Club Socialista, Reducto Social Democrático de alfonsinistas cesantes, la presento con Cristian Ferrer, les cae como el culo. Me empiezan a cuestionar que no hay una línea política, que no hay una línea ideológica, que no asumo responsabilidades de no sé qué tipo, que es un poco un tiro al aire. No entienden un carajo. Porque si lo sacás a ellos, viste, de Jameson o de Bourdieu o de esas cosas, ¿no?, polvorientas, ¿no?, en las que ellos buscan, ¿no?, no sé, la cultura de Weimar o no sé qué historia, no entienden. Esta no era, acá la sociología y todo ese tipo de cosas realmente no tenía cabida porque la sociología es fea. John Berger, escribía Álvaro Abos, el Toto Schmuckler, gente que yo apreciaba, está Orson Welles, está Bette Davis. Mirá qué mezcla. Enrique Raab, el periodista desaparecido. Tomo artículos de él. Susan Sontag. Es George Gross, el dibujante, dibuja Miguel Rep. Félix de Azúa, el español más inteligente que yo conozco. Mis amores, escribe Marcelo Pompey, escribe mi hermano Pedro en blues, escribe sobre blues, Sleepy Easties, es decir, no tiene límite, era una revista para el infinito. Los textos eran para ser leídos, para sentarse, prender la luz y leer. Eran textos de densidad teórica, aún los escritos por Billie Holiday. Casabis tiene otro número más. Es decir, era para leer porque tenía contenido, tenía carne y belleza. Mirar las fotos. Es decir, mirar las fotos. Esto se puede poner en una casa, en un atril. Yo lo he visto en casas como una foto en una pared. Es decir, para mí es de mi vida filosófica la caja junto con el CAF y el seminario de los jueves son las tres estaciones de la felicidad. En cada uno saqué lo mejor de mí. Me ayudó a mejorarme a mí mismo, a descubrir facetas que desconocía de mí, a mejorarme a mí mismo, a hacer de mi amor a la fotografía algo superior, mostrársela a los otros, que circule de otra manera, sacarla únicamente de la vocación, hacer algo con eso, ¿no? Proponer tareas filosóficas con otros que no sea del puro consumo o simplemente de la admiración, sino del trabajo en conjunto, crear obras con otros, 7 libros con el seminario, con otros, el Colegio de Filosofía, un centro cultural donde todo el mundo hiciera lo propio, donde pudiera estar Ricardo Foster, como estaba Horacio González, como estaba Alejandro Rosiller, juntos, pero no por un asunto de liberalismo flojo, al contrario, por gravedad. Es necesario confrontar con aquel que no piensa como yo, para poder calibrar la riqueza de mi propio pensamiento. Y la caja, a pesar de llamarse la caja, tenía ventanas por todas partes, ¿no?
Bueno, esa experiencia para mí es una experiencia en la que yo no solamente encuentro contenido de pensamiento, sino también belleza. Allí yo expresé mi estética, mi estética, ¿no? En esta revista. La revista, ya en el año 95, la última etapa es de Nélida Lobato, la gran vedette Nélida Lobato, la gran belleza Nélida Lobato, con todas sus plumas, aparece en la tapa, con todas sus plumas. Y foto de Anne-Marie Heinrich, porque el número también está dedicado a la gran fotógrafa retratista argentina. Pero yo no me daba más el pulmón. Y ya el bolsillo me estaba doliendo. Yo nunca busqué ganar dinero con la filosofía, pero tampoco, yo no soy un mecenas. Entonces, más o menos, la nafta la pongo yo, ok. Las expensas la pago yo, pero bueno. Y ya la caja había que sostenerla y además me cansé, porque uno a veces se cansa. Me cansé. Había puesto todo lo que podía poner en los números y con esos 10 números yo había hecho mi obra literaria en el género revista. Y estaba ya preparado, recargando las baterías para una nueva aventura. Y esa aventura se iba a llamar Seminario de los Jueves. Estaba preparado para una nueva aventura que iba a volver a la oralidad. La escritura ya estaba a mi solo cargo. Yo iba a ser escritor. Yo iba a seguir escribiendo. Todo el tiempo. Escribiendo todo el tiempo. Si no era un libro por año, un libro cada 2 años. Escribir, escribir y escribir. Pero una vuelta a la oralidad. Pero ya en un reducto totalmente distinto. Algo totalmente nuevo que yo quería pensar, pero que también tuviera como meta escribir. Quería conformar un grupo de trabajo filosófico en la forma de seminario cuya meta sea escribir. Esa era la próxima etapa, en la que no estaba todavía. Primero tenía que terminar mi aventura de la caja. Que va a tener cascabel. Si tú drumes yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumes yo te traigo un babalao